también podemos usarlo para alcanzar a otros y que bueno, pues. Entonces, ya es listo, creo, ¿sí? Listo. Ah, y estamos en Romanos 4 y 5. Si no escuchaste la mensaje de la mañana, creo que sería una gran bendición. No porque estoy muy inteligente, pero porque de parte del texto que es muy claro sobre la justificación. Y la justificación es bien importante para entender en nuestra vida cómo aplicar la justificación a nuestra vida, a nuestra relación con Dios. Y muchos no tienen una balance entre cómo entender la justificación por fe o por obras, o cómo combinarlos sin problema en la teología y en la práctica por medio de teología. He escuchado muchas veces gente que quieren decir o poner más peso en un lado sobre el otro lado. Unos no gustan que gente no son haciendo lo que creen realmente, entonces no hay muchas obras. Puede ser simplemente por debilidad, por falta de enseñanza, varias cosas, pero no debemos cambiar la doctrina o como masajear, ¿cómo se dice? Masajear a la doctrina. Simplemente porque no entendemos o no, alguien no aplica bien. Debemos simplemente, primeramente, entender lo que dice el texto. Y después, cuando lo entendemos, lo aplicamos con lo mejor que podemos. Y muchas veces vamos a ser débil, vamos a tener problemas aplicando a la vida y todo eso, porque somos humanos, no somos perfectos y todo. Pero primeramente entender lo que debe ser, entender qué es el perfecto, y de allá podemos tratar. Pero si no la entendemos, la perfección, perfecto, ¿cómo vamos a llegar más cerca? Porque entender lo malo no es llegar más cerca al entendimiento, es llegar más cerca a algo otro, y no es lo que es verdad. Entonces, por eso fuimos estudiando, platicando esta mañana de la justificación en versos 1 a 12, y en esa es algo muy importante de entender. Muchas iglesias no platican de las doctrinas claves al cristianismo, a la Biblia, pues. Entonces, en vez de tratar de entender cómo ser bendito, cómo tener más cosas del Señor, o ver más sanidad, o tratar de experimentar más de los dones, o cosas así, ¿por qué no tratamos de entender lo que ya dijo Dios? Lo que ya dijo aquí. Y eso es que queremos hacer. Entonces lo hicimos, ese estudio en la mañana, y quiero avanzar de ese punto, del primer parte de capítulo 4 de Romanos, y de allá seguimos a través de capítulo 5 también. Entonces, para tener todo en contexto, simplemente voy a leer desde realmente capítulo 3, verso 27. Sí. Para poner todo en contexto, porque en el capítulo 4 es cuando Pablo inicia de platicar, explicar la doctrina del Evangelio. ¿Qué es la doctrina del Evangelio? Allá en los primeros capítulos teníamos motivación para predicar el Evangelio, para recibir el Evangelio.
capítulos 1 a 3 son los más usados en una predicación al incrédulo. ¿Por qué debemos sujetarnos al Evangelio? ¿Por qué necesitamos el Evangelio? ¿Por qué debemos predicar el Evangelio? Todo eso. ¿Por qué todos han pecado? ¿Por qué no hay nadie justo? ¿Por qué todos faltan ¿cómo se dice? Faltan en el frente de Dios o en la gloria de Dios. Caen cortos o fallan en alcanzar la gloria de Dios. No hay ninguno justo, no hay nadie justo, no hay ninguno que busca a Dios. Y todo ese concepto es presentado allí en capítulos 1 a 3. Pero Romanos no es una carta de universidad de recibir su certificado para teología. No es el propósito de Romanos. Era una carta a sus amigos en Roma que no habían escuchado el Evangelio antes. Claramente, a entenderlo completamente. Porque Pablo no había llegado a Roma en ese momento. Entonces quería escribir el Evangelio claramente, y tenemos la bendición para tener el Evangelio en una carta sola. No como el resto del Nuevo Testamento, todas las doctrinas son separados entre varias cartas, ¿sí? Varios libros. Pero tenemos, por la razón que tenemos, como emocionamos estar en Romanos, es porque mucha de la doctrina es completo, es lleno de doctrina. Todo es completo a explicar las doctrinas del Evangelio. Entonces, muchos estudios, muchos institutos bíblicos enseñan esta carta como algo principal en su sistema de enseñanza, pues. Pero debemos entender que realmente esta es una carta a sus hermanos, a sus amigos en Roma, y quiere que sus amigos entiendan el Evangelio. Entonces, no es escrito como, en capítulo 1 quiero platicar de la necesidad, o capítulo 2 debo platicar de la circuncisión e incircuncisión de los judíos y quién es cuál. No está escribiendo así, es solo escribiendo. Y sabes que los versos y capítulos no habían puesto en la Biblia hasta que 1300. Entonces, 1300 algo años después del Nuevo Testamento. Porque el Antiguo no tenía versos tampoco. Y tomamos la idea de los judíos que pusieron versos y capítulos en como 1180, algo así. Entonces ellos lo hicieron y dijimos como cristianos, sí, es mucho más fácil estudiar la Biblia cuando tiene versos y capítulos, ¿no? Entonces, para decir que Pablo está en un momento diciendo lo que debemos entender sobre la justificación. Y su punto aquí es, ¿qué vamos a decir sobre tal cosa? Y ahora en capítulo 4 empieza a establecer estas doctrinas principales en el Evangelio. Justificación es uno de ellos. Y por eso él está empezando de mostrar realmente qué es la justificación y cómo la recibimos. Y los capítulos 4 y 5 más o menos tienen esa idea, cómo probarlo y cómo mostrarlo. Y por eso queremos estudiarles juntos, si podemos. Pero ahora,
verso 27 de capítulo 3 para ver cómo llegó Pablo a esta pregunta donde inicia capítulo 4. Dice, ¿dónde está pues la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál? La de las obras. ¿Por cuál ley? ¿La de las obras? No, sino por la ley de la fe. ¿Ok? Está diciendo que Cristo es el que justifica y también sea justo. Cual dijimos semana pasada que es imposible aparte de Jesús. Si no eres Dios, 100% Dios y 100% humano al mismo tiempo, es imposible ser justo y justificar a los impíos. ¿Recuerdan eso? No puede ser. Si también, no sé por qué digo eso, pero también, si no eres 100% Dios y 100% humano, y si no mueres como humano representando a los humanos, y si no representas a los humanos lo que Dios quiere, tampoco puedes ser justo y justificar los impíos. Y vimos semana pasada cómo funciona todo eso. Porque alguien que es justo no puede justificar los pecadores. Es imposible. Si justificas a los pecadores, no eres justo. Es un juez malo. Pero si encuentras una manera de pagar y ser el pago también, representante del juez y representante de lo que está en el tribunal, pues. Aparte de eso, no puede ser justo. Entonces, ¿cómo puede ser? Solo Cristo puede ser justo y justificar a los pecadores. Solo Él, no hay otro, ninguna religión puede inventar nada, ninguna cosa para decir, esto sistema o eso. Y por eso, ¿por qué solo puede ser que solo Cristo puede ser justo y justificar a los pecadores? La única manera de tener la justificación es por medio de la fe en Él. Porque eso es que Él presentó a nosotros. No puedes entrar en otra puerta. Porque solo Cristo puso una entrada al cielo, a la justificación en frente del Padre. No hay otra manera. No puedes hacerlo tratando de agradar a Jesús. Debes entrar solo en la manera que Él presentó. No hay otra manera. Y Cristo presentó que debes acercar a Dios a través de Él, a través de fe en Él. Creer en Él. Esta es la obra de Dios, dijo. Es creer en Él. En el que envió. Aquel que envió el Padre. ¿Quién es? Jesús. ¿No? Entonces, ¿dónde está, pues, la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿La de las obras? No, sino por la ley de la fe. Creer en Él, ¿no? Y nos ayuda para la siguiente. ¿Por qué concluimos que el hombre es justificado por la fe aparte de las obras de la ley? ¿Y cuál ley? Cualquier. Nadie puede presentar su tarjeta que dice, mira, he cumplido todas las leyes de México, de Estados Unidos, de la Biblia, nadie.
Aparte de que son pecadores del primer, pero todos han pecado, todos han fallado, no hay ninguna persona justa. Solo Cristo podía presentar eso. Entonces, si solo Cristo podía presentarse como perfecto y solo estar en Cristo. Mira que literalmente es como un bebé. Si quieres salir del estómago, de la matriz del madre, la cabeza sale primero. Y si quieres salir con el bebé, debes salir en el bebé. Es la única cosa que va a salir, ¿no? Es como Cristo es que nos ayuda de entrar al cielo. La única manera de entrar al cielo es en Cristo. No puede ser con Cristo a su lado. No puede ser adorando a Cristo en otra manera. Debe ser en Cristo. No puede ser predicando sobre su nombre. Todo eso ya Cristo dijo. Muchos van a venir ese día y dice, Señor, Señor, ¿no? He predicado, he sanado, he expulsado demonios en tu nombre. Y Él va a decir, no te conozco. No estás adentro, no estás en mí. Y ese es un problema grande. Entonces, ¿por cuál ley? La ley de obras. Cualquier obra. Este es bien importante. Como platicábamos mañana también. La ley de la fe. Hay una ley de fe. La ley de fe es la ley que dice que debes creer. y confiar con todo. Esa, de hecho, es mucho más restringido que la ley de obras. La ley de obras dice, hacer eso. Y dices, ok, ya cumplí. Hacer eso. Y ya cumplí. Pero la ley de fe dice, sígueme hasta el fin. Pero quiero hacer mis otras cosas. No, sígueme hasta el fin. Quiero, como sepultar, bury my father. Sepultar a mi padre. No, sígueme hasta el fin. ¿Sí? Quiero, No, sígueme hasta el fin. Créeme, confíame. Voy a proveer lo que necesitas. ¿Me crees o no me crees? Entonces, no es una ley. Tienes mucho más libertad. La pregunta es, ¿vas a seguir o no? Y muchas veces es una pregunta bien dura. Porque estás en un momento más difícil. Y la pregunta es te choca más cuando es un momento difícil. Es como, ¿ahora? ¿En él? ¿Así? ¿Serio? Sígueme hasta el fin. Es que dijiste al primer. No importa si está en una cena con los impíos, con los otros que recogen impuestos, o si está cargando una cruz. Sígueme hasta el fin. Si quieres seguir cuando estoy en la cena con los ricos, pero no quieres seguirme cuando tengo la cruz. Es una ley de fe. No es religioso, pero te requiere más. ¿Sí? Te pide más. Requiere más de ti. Porque concluimos que el hombre es justificado por la fe, aparte de las obras de la ley. 29. ¿O es Dios el Dios de los judíos solamente? Y este es el punto. Dios no es Dios de solo los judíos, o no es Dios. Un Dios, entre comillas, que es un Dios de tal país, de tal lugar,
de tal religión no es un Dios. Realmente es un demonio. Porque la definición de un Dios es lo más allá, lo más alta. No puedes tener un otro Dios. No combina con palabra, no concuerda con el que estás diciendo, que es un otro Dios. Esa es ilógico. No funciona. ¿Tienes una puerta o no tienes una puerta? Pues tenemos una entrada, números, no. Si tienes puerta, tienes puerta. Si no tienes puerta, no tienes puerta. No puedes decir que tienes puerta y no tienes puerta al mismo tiempo. Es sencillo. Así con Dios. Dios es Dios de todo o no hay Dios. Y no funciona que no hay Dios. Entonces, si hay un Dios, pues debe ser Dios de todo. Entonces, eso significa que tiene una relación con el pueblo quien Él eligió. También tiene una relación con todo el mundo. Porque Él es Dios de todo. Y no es diferente a otros, como su carácter no es diferente a todo el mundo que el pueblo de Israel. Su carácter no actúa diferente, solo primeramente con los judíos y siguiente, porque necesitaba un pueblo a través de quien va a enviar su Mesías. Y cómo prepararles sin un pueblo. No por medio de X persona cuando en X cultura, en X país, no es así. Debe ser a través del proceso. Y es el propósito de Israel. Hay que dar cuenta que el propósito de Israel es el Mesías. Para el mundo. El Mesías del mundo. Es su propósito. Y por eso honramos a ese país. Porque Dios usó a ellos. Y muchas veces reciben más problemas, ¿cómo se dice? Tienen más persecuciones, reciben más quejas de todos los países. ¿Por qué son así? ¿Por qué dedican a Dios, a un Dios que invisible, a un Dios solo, a un Dios que habla por medio de su palabra, que pide tal manera de vivir? Y es algo raro para el mundo, y el mundo no le gusta. Ahora nosotros estamos parte de eso, y por eso experimentamos muchas veces esa queja, pues, o algo del mundo. ¿Por qué vives así? ¿Por qué me quieres vivir así? ¿Por qué Dios quiere algo diferente del pueblo que claman en su nombre, ¿no? Entonces, es un poco más afuera, pero el concepto debemos establecer. ¿O es Dios el Dios de los judíos solamente? ¿No es también el Dios de los gentiles? Sí, también de los gentiles. Porque en verdad Dios es uno. Cristianos deben recordar eso. Muchas veces platicamos en una manera que realmente es como creemos en tres dioses. El Hijo, el Espíritu y el Padre. Como no es uno, ¿no? Pero realmente es uno. Es uno. Hay que orar a Dios, no orar al Espíritu, no orar al Hijo, no orar al Padre. Hay que orar a Dios. Dios es uno, por siempre. No estás hablando de tres personas. Es uno. Pero es más grande que nosotros. Y por eso es como pudimos mirar en diferentes direcciones. Pero el Padre es la naturaleza de Dios. Su espíritu es su espíritu, pues, como tenemos. Pero mucho más grande y eficaz. Y su Hijo es
su cuerpo. Nunca vas a ver algo diferente que el Hijo de Dios. No vas a ver el Padre. Nunca. En cielo no vamos a ver el Padre. En cielo no vamos a ver el Espíritu aparte. O el Padre aparte. Vamos a ver un cuerpo que parece un cuerpo de humano, pero con una brillanza, ¿dice? Con un brillo que es bien poderoso, y lo que es brillante es el Espíritu. Lo que sale de esa imagen es el Espíritu, y la naturaleza, la fuente del poder es el Padre. Pero nunca vas a ver el Padre. Solo usamos la palabra para decir lo que estamos diciendo. Pero Dios es más grande que el universo. Entonces, ¿cómo podemos explicar? Aparte de usar palabras que son parecidos. Pero Dios es uno. Sí, tiene naturaleza como tenemos, porque nos creó Dios en su imagen y semejanza. Entonces, no es que tenemos Dios adentro, pero es que nos creó en su imagen, y pudimos ver a nuestro ser y ver cómo es Él, porque estamos pequeños y pudimos ver a nosotros más fácil. Ok, seguimos. Estoy tratando no parar demasiado, pero me gustó todo eso, estas partes. 30. Porque en verdad Dios es uno, el cual justificará en virtud de la fe a los circuncisos, y por medio de la fe a los incircuncisos. ¿Anulamos entonces la ley por medio de la fe? De ningún modo. De ningún modo. No. Es decir, al contrario, confirmamos la ley. ¿Qué diremos entonces? ¿Qué diremos? Confirmamos la ley. Ok, ahora va a seguir con su argumento. Hay que dar cuenta del propósito de la ley. Vamos a ver qué es, y vamos a ver cómo funciona, y vamos a ver el propósito de fe y de obras también. ¿Qué diremos entonces? Que halló a Abraham, nuestro padre, según la carne. Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué jactarse, pero no para con Dios, como dijimos esta mañana. Las obras son para los hombres, porque no puedes mostrar tu fe a un hombre que solo ve físicamente sin obras. ¿Cómo vas a mostrar tu fe sin obras a los hombres? Pero ¿cómo vas a decir a Dios, a quien no importa las obras, pero sabe tu corazón adentro, que tus obras son suficientes? Entonces no funciona. La fe viene primero. Entonces, primeramente, Abraham creyó. Segundamente, tenía obras. Creyó, y por qué su creencia hizo algo. Entonces, nunca pudimos platicar como, pues hago eso, ¿por qué no voy a hacerlo? Esa es tontería. Es pensar como Dios es un hombre. Realmente. Que Dios solo puede ver nuestras obras, y porque vea nuestras obras somos justificados. No. A Él casi no importan las obras, porque Él ya sabe a tu corazón y sabe la razón que hiciste esa obra. Y a veces estamos tratando de engañar, y muchas veces también estamos engañando a nosotros, a nuestros mismos, a decir, sí, soy buena persona. Como la pregunta, ¿no?
¿Por qué malas cosas pasan a buenas personas? Muéstrame la buena persona y puedo darle una respuesta mejor, pero no puedes mostrarme una buena persona aparte de Cristo. Y esa buena persona, ¿qué pasó con él? ¿Algo malo pasó con él? Todo el malo pasó sobre él y todavía él murió. Él lo recibió para pagar a nuestros pecados. Él estuvo esa propiciación. Entonces, confirmamos la ley. Entonces, ¿qué diremos? Que halló Abraham, nuestro padre. ¿Cómo es nuestro padre? ¿A quién está hablando Pablo? Los romanos. ¿Los romanos son judíos? Pueden ser que hay en Roma, pero probablemente, y la razón para esta epístola, esta carta, es que son gentiles, los romanos, y no tenían el evangelio, y Pablo es el apóstol de los gentiles, y debería explicar el evangelio claramente a esta iglesia que nunca había tenido el evangelio explicado y su doctrina. Entonces está explicando, nuestro Padre pues no es Padre por medio de la sangre. Y va a decirlo en un momento. ¿Qué diremos entonces que halló Abraham nuestro Padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué jactarse, pero no para con Dios. ¿Por qué? ¿Qué dice la Escritura? Y creyó Abraham a Dios, y le fue contado por justicia. Ahora bien, al que trabaja, el salario no se le cuenta como favor, sino como deuda. Pero al que no trabaja, pero cree en aquel que justifica al impío, su fe se le cuenta por justicia. Como también David habla de la bendición que viene sobre el hombre a quien Dios atribuye justicia aparte de las obras. Mira que no es solamente con Abraham. Todo que predica Pablo tiene mucho establecimiento en las Escrituras. No es solo una vez, pero está usando el base. Siempre es lo mejor si tienes una doctrina que quieres explicar, es regresar a la primera vez en la Biblia. Y por eso me gusta estudiar Génesis tanto, porque todo de la Biblia que pasa después está allí en los primeros capítulos de Génesis. Todo que existe, la cruz, justificación, propiciación, reconciliación, juzgamiento sobre pecado, toda la ciencia de la creación, todo existe ahí en los primeros capítulos. Puedes estudiar esos hasta el fin y no ser suficiente. Pero demasiado para los hombres que están escuchando y ya pierden donde estamos ahora. Pero entonces no estudiamos tan lento solo porque de la debilidad de hombres, sino no porque no está. Entonces, seguimos aquí. David habló de esta justicia aparte de obras, sin obras, en el capítulo 32 de los Salmos. Aquí donde dice, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades han sido perdonadas y cuyos pecados han sido cubiertos. Bienaventurado el hombre cuyo pecado el Señor no tomará en cuenta. Esta es la imputación que Dios no quiere poner el pecado en tu cuenta, pero quiere poner la justicia en tu cuenta. Es que
imputación más o menos es que hace el banco cuando das a ellos unos pesos en efectivo y ellos imputan o impuestan, no sé cómo funciona esa palabra en ese caso, pero ellos ponen esa cantidad en tu cuenta de banco. No transfieren nada. Ellos reciben el dinero y ponen en su colección general. Pero en tu cuenta ponen 500 pesos. ¿Sí? Es una imputación. Porque ahí está en tu cuenta ahora. ¿Y qué pasó con nosotros? Es que tenemos una cuenta de deuda. Y que Cristo pagó esa deuda y también puso extra. Esa es que pasó. Él pagó la deuda como con imputación. No sé cómo cambiar la palabra en español para decirlo más claro, pero Él pagó por eso, cubrió los pecados y también sacó la deuda. Y esta es la única manera de verlo, porque ninguna otra cosa tiene sentido. No es como Dios es enojado y quiere castigar a alguien, y en vez de castigar a los que tienen la culpa, Él castigó a este inocente. Muchas veces ese es el mensaje que damos del Evangelio, y ese no es el Evangelio. Eso no es esa no tiene lógica. Porque si Dios ya quería perdonar, debería castigar a alguien que no merece castigo. No, si quería perdonar, ¿por qué no perdona? ¿No? ¿Por qué debes castigar a alguien inocente? Es como un Dios de alguien con alguna vejanza en su ser y solo quieren golpear a alguien. Pero eso no suena, no da sentido de un Dios, un juez justo, un Dios de amor. No. Pero si hay un deuda que debe ser pagado y no hay otra manera, pero si alguien rico viene y puede pagar para todas sus deudas, y también si esa persona quiere dar más que la deuda, pueden. Pero estamos hablando que esta cuenta no es una cuenta de dinero, es una cuenta de sangre. Y por eso debería pagar con su propia sangre, porque no hay otra manera. Entonces, antes que resucitó, antes que vino en regreso físicamente, Cristo presentó su sangre en el altar en el cielo. Ese era el pago. En Hebreos leemos de eso. Entonces, Él cubrió y quitó los pecados o las iniquidades. Son dos cosas. Hay que dar cuenta, especialmente en el Antiguo Testamento, muchas veces vas a leer de iniquidades y pecados. Iniquidades son las culpas. La culpa y la sentencia. Hay dos cosas. Como una, tienes sentencia del juez que va a pasar porque hiciste tal cosa. Pero también, si alguien te libre, pues todavía tienes la culpa. Van a buscarte porque estás libre ahora, ¿no? O el hermano de la persona que dañaste va a buscarte, al menos, ¿no? Algo así.
Estoy dando ejemplos aquí. No es algo real. Pero, que Cristo hizo es que quitó la culpa. Quitó la culpa y también la sentencia. La acción su mismo. Quitó todo. Perdonó y como no existe el pecado, la culpa, todo. La sentencia del juez está quitada. Esa es justificación. Es como nunca existió tu pecado. Nunca existió. Cristo perdonó. Esa es la maravilla de la cruz. Y la pregunta es que cambia a gente, ¿no? Hay que dar cuenta que la cruz funcionó. Sí, funcionó. Todos son perdonados. ¿Sabes eso? Tu vecino está perdonado por todo lo que hace contra ti. Todos son perdonados. Sí, el que mata está perdonado, porque Cristo ya pagó. Son perdonados. ¿Pero qué? Porque gente van al infierno, pues. Porque rechazan al pago. Porque quieren la sentencia más que... Quieren sus deseos más que el pago por sus pecados. Querían los pecados más que algo bueno. Eso tiene más sentido, ¿no? Porque Dios creó el infierno para Satanás y sus ángeles, en Mateo 25 nos dice. Y entonces, gente no entran al infierno porque Dios quiere enviarlo, como matarlos. No, es porque rechazan al sangre que pagó por sus pecados, que ya perdonó. Y por eso en Juan capítulo 16 habla que el único pecado que existe ahora es el pecado de rechazar a Cristo. Rechazar y como negar, como no hubo. Y esa es blasfemar al Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo está trabajando, está haciendo la obra de llevarte más cerca a la cruz. Más cerca a entender que pagó Cristo por ti. Y cuando rechazas a esa obra día a día, semana a semana, mes a mes, año a año, y un día, cuando enfrentas a Dios, ¿qué vas a decir? No, nada. Porque su Espíritu ya trató contigo, ya trató de jalarte más cerca, ya trató de convencer, ya con todo. Pero rechazaron el amor de Dios. No hay otro pecado, no hay pecado de fuma. Sí, cambiamos todo eso. ¿Por qué? Esas obras vienen. ¿Por qué? Porque sabemos que esa no es buen testimonio. Porque este cuerpo debemos usar para glorificar a nuestro Padre, ¿no? En el cielo. Y por eso es mejor que no fumamos. Pero nadie va al infierno porque fuman. Y no da sentido cuando Cristo ya pagó por los pecados. Y esa es la diferencia, que no predicamos religión. Seguir esta ley, seguir esa ley. No. Predicamos una cosa, Cristo y Él crucificado. Por ti, ¿no? Esa es que cambia. Ok, verso 9. ¿Es pues esta bendición solo para los circuncisos o también para los incircuncisos? Porque decimos,
Abraham, la fe le fue contada por justicia. Entonces, ¿cómo le fue contada? ¿Siendo circunciso o incircunciso? No siendo circunciso, sino siendo incircunciso. Abraham recibió la señal de la circuncisión como sello de la justicia de la fe que tenía mientras aún era incircunciso, para que fuera padre de todos los que creen sin ser circuncidados, a fin de que la justicia también se les tome en cuenta a ellos. También Abraham es padre de la circuncisión para aquellos que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen en los pasos de la fe que tenía nuestro padre Abraham cuando era incircunciso. Otra vez, un ejercicio bien de tener en este momento es recordar los pasos. En Génesis 12, Dios dio la promesa: vas a ser bendición a todas las naciones, ¿sí? Y por eso hay una bendición sobre Abraham y sus descendientes. Capítulo 15, viene el pacto. El pacto en verso 6. A Abraham le fue contada porque él creó, ¿no? La justicia fue contada por justicia, que él creó. 17 es cuando vino la circuncisión. Por señal, es como señal que él cree en Dios. Él sigue a Dios. Y su familia y su descendencia. Y esta es la razón. Y dice en 18 de Génesis que la razón que Dios eligió a Abraham es que Dios sabía que Abraham va a dirigir su familia y sus hijos en los caminos de Dios. Eso es un mensaje para hombres bien fuerte. Esta es la razón que Dios eligió a Abraham. Es que sabe que él va a dirigir su familia en los caminos de Dios. Y por eso él dio ese pacto. Y también cuando creó, Dios puso en su cuenta la justicia. Entonces, ¿qué es la circuncisión, pues? ¿Son justificados porque fueron circuncidados? No. ¿Todos los judíos son justificados? No. Es que él creó. El evangelio está ahí en el texto de Génesis, que ya predicó el evangelio a través de Abraham. Estaba ahí todo el tiempo. Nunca era un tiempo sin el evangelio en el mundo. Nunca. Y no creo que hay parte del mundo que no tiene el evangelio en una manera u otra. Por medio de hombres o por medio de otra manera. Abraham creó. Después tenía obras. Después cuidó los mandamientos. Abraham creó y después Dios dijo, hay que circuncidar a usted y tus hijos. Y obedeció. Otra obra que muestra que cree. Y por eso, día de hoy, tenemos bautismos. ¿Por qué tenemos bautismos? A mostrar la fe. Somos crucificados con Dios. No tratamos hacer una obra en la carne, a decir a todos, en mi carne, que soy diferente, soy mejor, algo así. Pero hacemos algo físicamente a mostrar qué fe tenemos. Y en eso tenemos la justificación, no porque del bautismo. Pero el bautismo es un señal de lo que creemos. Y lo hacemos obedientes.
Y no hacerlo es como no ser obediente y no puedes probarme que crees en Dios cuando no quieres obedecerlo. Y por eso solo hay un caso en la Biblia donde puedes juntar a alguien no bautizado que tiene salvación. Y es el ladrón en la cruz. Sí, el bautismo no te salva, pero la fe que tiene el fruto de obediencia, sí, te salva. Y por eso lo hacemos el bautismo, ¿no? Porque queremos ser obedientes. Entonces, seguimos con verso 13. Porque la promesa a Abraham o a su descendencia de que él sería heredero del mundo no fue hecha por medio de la ley, sino por medio de la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Porque la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Quiero seguir en este, porque tenemos algo en capítulo 5 que va a poner todo junto para nosotros. Por eso es por fe, para que esté de acuerdo con la gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda la posteridad, no solo a los que son de la ley, sino también a los que son de la fe de Abraham, quien es Padre de todos nosotros. Como está escrito, te he hecho Padre de muchas naciones. Otra vez, el Evangelio mucho antes que Cristo vino, pues. Seguimos. Como está escrito, te he hecho Padre de muchas naciones, delante de aquel en quien creyó, es decir, Dios, que da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fueran. Y esa es bien importante aquí en esta doctrina, es que Él llama a que no existe, a existir, como la luz. Dijo, sea luz, y hubo luz, ¿no? Dijo a usted, sea justo, y hubo justo. Esa es como funciona. Él puede hacerlo, Él puede crear lo que no existe. Y empezó con Abraham y principalmente primeramente con su justicia, segundamente a mostrar el lado de Dios, a cuidar su promesa que prometió un hijo. ¿Sí? Ahora, hay otra cosa en esa historia con Ismael que nos muestra qué pasa cuando tratamos de ayudar a Dios en la carne. Pero todavía la promesa es que cumplió Dios y Dios cuidó a su promesa y hizo su lado de la promesa en Isaac. Él llamó las cosas que no son como si fueran. Abraham creyó, verso 18, en esperanza, contra esperanza, a fin de llegar a ser padre de muchas naciones, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y sin debilitarse en la fe, contempló su propio cuerpo, que ya estaba como muerto, puesto que tenía como 100 años, y también la esterilidad de la matriz de Sara. Sin embargo, respecto a la promesa de Dios, Abraham no titubeó con incredulidad, sino que se fortaleció en fe,
dando gloria a Dios, estando plenamente convencido de que lo que Dios había prometido, poderoso era también para cumplirlo, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Él creyó y creyó, siguió creyendo, su fe creció también. Y cuando estudiamos los miércoles y llegamos a capítulo 12, vamos a ver cómo crece la fe de Abraham, del punto que cuando Dios dijo salir de tu hogar y de tu familia y sígueme, hasta el punto que Dios dijo sacrifica a tu hijo al monte. Son dos cosas muy muy diferentes. No solo a tu hijo, pero tu hijo prometido. ¿Quién me dije que va a ser el que voy a, ¿cómo se dice? Bendecir todo el mundo a través de él. Pues Lo dijiste bien. sí, bueno. Entonces, la justificación viene por medio de fe. La fe que creó en Dios, en que Dios podía hacer también. Y otra vez, a ver la mensaje de la mañana, si no la viste, para entender cómo aplicamos nuestra creencia en Dios en la vida. Verso 23, pues. Y no solo por él fue escrito que le fue contada, sino también por nosotros. Entonces, Dios estaba guiando las escrituras desde el primer día. Lo que escribieron fue exactamente que deberían escribir desde el primer día. Entonces, la realidad pasó, ¿sí? Pero también escribió en tal manera para que pudiéramos nosotros aprender de la misma. Y escribió en esa manera que fue contada por justicia su creencia. Sino también por nosotros, a quienes será contada, como los que creen en aquel que levantó de los muertos a Jesús nuestro Señor, que fue entregado por causa de nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Mira que sin la resurrección no hay justificación. Solo hay una propiciación, pero sin el poder de resucitar, la justificación no funciona. Entonces, es bien importante que predicamos el evangelio completo con la resurrección y todo, porque en su resurrección es donde tenemos la justificación. Por tanto, verso 1, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Habiendo sido justificados. Entonces, este es el propósito de toda esta parte. Ahora tenemos como resultados de la justificación y vemos qué pasa cuando estamos justificados. Cuando estamos o somos en ese caso. Los dos son válidos solo ahí, pero Okay. Creo que te refieres a somos. Okay. Somos queda más correcto. Somos justificados por la fe. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesús. Esa es la única manera de entrar, no hay otra manera. No puedes ser justificado por ninguna otra, no por las obras de Cristo, no por las obras para Cristo, no por las obras de la ley, no por el Padre.
No, por Cristo, al Padre. Si quieres llegar al Padre, debes entrar a la puerta. ¿Quién es Cristo? Verso 2. Por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Hay que dar cuenta ahí. No estás firme en fe. Ninguna persona es firme en fe. ¿En qué eres firme? ¿O estás? ¿Cuál quieres? En la gracia de Dios, a través de tu fe. No eres firme en fe porque estás creciendo o algo. No. Eres firme porque Dios ha hecho justificación en tu vida y ha puesto gracia a través de la fe. La fe es simplemente una manguera transparente que puede crecer cuando Dios quiere poner más gracia a través. Si su gracia no entra a esa manguera, no tienes nada. Pero si la manguera no está puesta en Dios, también no puede llegar la gracia. Es imposible. Hay que ponerlo in the spout where the glory comes out. Siento. No hay manera. No sé. No sé qué es Es- Spout es como donde sale el agua. Pero él dijo, tienes que poner de donde sale la gloria de Dios. Pero en inglés rima. sí. Y en español no. Sí, es un dicho que tenemos. Pastor Chuck dijo eso muchas veces. Entonces, es decir, que poner la manguera en la llave, pues, que puede salir la gracia. Podemos inventar un nuevo dicho para español un día, porque me gustó eso. Pero ahí está, que la gracia, ¿eres firme? ¿Estás firme? En la gracia. A esta gracia en la cual estamos firmes. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. ¿Es cierto por ti? ¿Qué dice Santiago? ¿Por qué? Porque estamos aprendiendo que las tribulaciones nos ayudan a entrar al cielo en una manera mejor, con más ganancia allá en vez de acá. Dios provee para nosotros. Es simplemente verdad. Pero las tribulaciones nos ayudan de medir lo que valoramos en esta vida. Sabiendo que la tribulación produce paciencia, casi igual de Santiago. Y la paciencia, carácter probado. Y el carácter probado produce esperanza. Y la esperanza no desilusiona, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Y por eso creo que la gloria de Dios mostrado al hombre es el amor de Dios. Porque es realmente que está diciendo acá. Gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. ¿Y cómo? Y la esperanza no desilusiona porque el amor de Dios ha sido derramado. Y era
Abraham que creó en esperanza contra esperanza. ¿Sí? Porque lo que podía ver no tenía esperanza. Ninguna cosa en su vida tenía la esperanza de lo que dijo Dios va a pasar. Su esposa no podía tener hijo, no tenía ninguna otra manera. Y después también Dios creía que Él sacrificó a su hijo en el monte. Y todo estaba imposible. Aparte que Dios llamó las cosas que no existían a existir. Dios puso la justificación en Abraham y también en nosotros. Dios derramó su amor en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Cuándo? Cuando creímos. En ese momento Dios cambia todo. No requiere Dios tantas semanas o días para hacer algo. Puede hacer demasiado en unos momentos. Pues siente así, demasiado. Para nosotros, no demasiado para Él. Porque verso 6, mientras aún éramos débiles, a su tiempo Cristo murió por los impíos. Porque difícilmente habrá alguien que muera por un justo, aunque tal vez alguno se atreva a morir por el bueno. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, este es el punto. Muchas veces citamos esa sin entender el punto. Entonces, mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira por medio de Él. De la ira de Dios. Por medio de Él, porque Él nos justificó y dio a su Espíritu, quien es la garantía de nuestra salvación, de nuestra justificación, cuando creímos. Mucho más. Hay que dar cuenta que uno es una cosa. Sí, nos salvó, pero mucho más ahora seremos salvos de la ira. Mira, la gran mentira que unos deben pagar un poco más para ser salvos del purgatorio. Porque están diciendo que no salieron de la ira de Dios. Y es una mentira grandísima. A decir que todavía alguien, alguna cosa debe pagar porque la muerte de Cristo no estuvo suficiente. Y es diabólico. No solo es una mentira, porque aquí no es que que Cristo pagó, pero pagó y también nos dio más. Entonces, mucho más. No es solamente el inicio, es mucho más, pues, que somos salvos, seremos salvos de la ira de Dios. También en los últimos tiempos, en la tribulación, no da sentido que ningún hijo de Dios va a recibir la ira de Dios. ¿Por qué? Mucho más, siendo ahora
justificados, seremos salvos de la ira de Dios. Este es el mensaje. ¿Qué son las buenas noticias? Puedes ser salvo de la ira de Dios. Cristo murió por ti. Y ahora, cuando viene la ira de Dios, serás salvo. ¿Quieres esa salvación? Esa es la salvación de su ira. Porque merecemos la ira de Dios. Pero por medio de Cristo, aunque fuimos pecadores, mientras que Él murió. Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios, mira, ¿cuándo fuimos reconciliados? Cuando éramos enemigos. Mira, la cruz funcionó. Todos los pecados son pagados. El único pecado que puedes cometer es rechazar la sangre de Cristo. Y sabes, esa es la cosa principal que hace la Iglesia Católica. Rechazan la sangre de Cristo que es suficiente para salvar. Cuando ofrecen estas extras cosas para pagar para tal cosa. Y no es algo diabólico. No solo un poco mal en doctrina. Esa debemos cuidar en la enseñanza. Por cierto, mi micrófono está cayendo. Pues, ahí está. Algo así. Pero así, reconciliados cuando fuimos enemigos. No esperó hasta que recibimos a salvación, como dicen que solo los elegidos son salvos. Solo Cristo murió para los elegidos. No puede ser si somos reconciliados mientras todavía fuimos enemigos. ¿Somos enemigos o no? Si solo murió para los elegidos, pues no fuimos reconciliados o fuimos reconciliados. Si era solo para los elegidos, pues no fuéramos enemigos. ¿No? Todos ellos que van a recibir solo murió por ellos. Son los reconciliados, pues, porque somos enemigos. No da sentido. Todos fueron enemigos y todos reconciliados. Todavía, mientras fuimos enemigos. Sí, murió por todos. No todos reciben, pero murió por todos y perdonó a todos. El único pecado es rechazar su sangre. Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. ¿Salvos de qué? De su ira. La ira de Dios que viene contra el mundo. ¿Por qué del pecado? ¿Por qué del pecado? Especialmente que destruye todo y rechaza la sangre de Cristo. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien ahora hemos recibido la reconciliación. Entonces, ¿qué recibimos con la justificación? La reconciliación. ¿Qué experimentamos ahora? La reconciliación. ¿Sí?
reconciliados cuando éramos enemigos, pero ahora experimentamos esa reconciliación también, porque ahora somos justos y reconciliados, porque ya pagó. Por tanto, y ahora esta es la explicación de todo eso. ¿Cómo funciona esta justificación y reconciliación? ¿Para quién? 12. Por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por medio de un hombre y por medio del pecado la muerte, así también la muerte se extendió a todos los hombres porque todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero el pecado no se toma en cuenta cuando no hay ley. Sin embargo, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés. ¿Por qué la muerte reinó? Hasta, no Cristo, hasta Moisés. ¿Por qué Moisés? ¿Con quién qué vino con Moisés? La ley. Entonces, ¿qué es la importancia de la ley? Mostrar el pecado. Y cuando entiendes el pecado, que el pecado es que causa la muerte, arrepientes. Y en esa entendemos que el propósito de la ley era mostrar el pecado y causar a la gente a arrepentirse y acercarse a Dios y seguir su camino en vez de el camino del mundo, el camino de la muerte, pues. Que quien reinó y que reinó desde Adán hasta Moisés. Este era el propósito de la ley, no para salvarte. Nunca la ley era para salvar a nadie. Era para mostrarte que el camino de Dios es correcto y nuestro camino no es correcto, y acercarse a Dios para seguirle en amor, porque quería tu corazón desde el primer. Pero quería que entiendes que nuestro propio corazón no nos salva, nuestra propia mente no nos salva, no puede salvar. Entonces, aún sobre los que habían pecado, con una transgresión semejante a la de Adán, el cual es figura de aquel que había de venir, pero no sucede con la dádiva como con la transgresión. Porque si por la transgresión de uno murieron los muchos, mucho más la gracia de Dios, que nos salva, no la fe, es la gracia a través de la fe, y el don por la gracia de un hombre Jesucristo abundaron para los muchos. Tampoco sucede con el don como con lo que vino por medio de aquel que pecó. Porque ciertamente el juicio surgió a causa de una transgresión, resultando en condenación. Pero la dádiva surgió a causa de muchas transgresiones, resultando en justificación. Porque si por la transgresión de un hombre, por esto reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por medio de un hombre, en mayúscula, Jesucristo. Por eso debería ser hombre, para representar a los hombres, los que reciben la abundancia de la gracia, no de las obras ni de la fe. La abundancia de la gracia que puede derramar a través de la llave
entre la manguera a tu vida. No es como derramar como el océano. Es para los que quieren recibir a su gracia. Y del don de la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así pues, tal como por una transgresión resultó la condenación de todos los hombres, así también por un acto de justicia resultó la justificación de vida para todos los hombres. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. La ley se introdujo para que abundara la transgresión. Realmente pudimos decir en la mente, que puedes dar cuenta de la transgresión, entender que es transgresión, pero donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. ¿En qué manera? Que Cristo lo pagó. Cristo murió y su gracia sobreabundó. ¿Para qué? Verso 21. Para que así como el pecado reinó en la muerte, así también la gracia reine por medio de la justicia para vida eterna mediante Jesucristo nuestro Señor. Ahora podemos ver cómo funciona la justificación, que nos limpia, nos causa de ser como no teníamos ningún pecado en la primera vez. Que nos limpia y nos da su gracia y quita el pecado. Y que desde el primer Cristo pagó y sobreabundó su gracia. Sobreabundó. Hay que dar cuenta de cada vez que dice mucho más. ¿Qué es mucho más? Pues es la diferencia entre un hombre y Dios. Una acción de un hombre y una acción de Dios. Sobreabundó la gracia. Somos salvos, hermanos, si recibimos a su perdón, si recibimos a su gracia. Y esa es, ¿cómo recibimos a su gracia? Confiar en Él, fe en Él. No hay otra manera. ¿Qué puedes hacer? Si quieres tratar de escribir a tu hijo cómo poner la manguera en la llave, cómo dejarlo, no entiendo cómo va a pasar que la agua va a salir y entrar la manguera. Pues déjalo. ¿Qué haces para seguir recibiendo el agua? Déjalo. No la mueves. Pero quiero más agua. ¿Puedo mover la manguera? Déjalo. Para descansar. No. Eso es ¿qué hago para recibir la gracia más? ¿Qué más fe que puedo tener? Mira, no decides si vas a tener más fe. Solo tienes una cantidad de fe. Y Dios va a decidir si es tiempo para más gracia. Y es su gracia, no es mío, no es tuyo. Aparte de eso, es dejar la fe. ¿Y qué tipo de como pat on the back o qué tipo de
como premio recibes para dejar tu fe en Cristo? Ah, qué buen hombre. ¿Para hacer qué? ¿Rendir? ¿Es todo? ¿Es todo lo que hiciste? ¿Es rendir? ¿Rendirse a Él? No es como somos buenas personas, ¿no? No, es que Él ha cambiado en nosotros. Es su justicia, es su gracia a través de la fe. Y realmente, en una manera, la fe es suya. Nos ha dado a cada quien una porción de fe. Y en el capítulo 12 nos dice sobre eso. Entonces, todos tienen fe, pero ¿qué hacen con su fe? ¿No? ¿Qué responsabilidad? ¿Qué hacen con la fe? Virtue, you're being really distracting. ¿Qué hacemos? ¿Dónde ponemos la fe? ¿En el dinero? ¿En otra religión? ¿En otra cosa? ¿No? Hay que ponerlo dejarlo allí con Él. Confía, no la mueves. No trata de ponerlo no sé. Obviamente los ejemplos se fallan eventualmente, pero realmente lo mejor es dejarlo allí con Dios. Que Él puede derramar a su gracia a través de su fe en tu vida. Y vas a experimentar la bondad de Dios. Esa es. Gracias, Padre, para tu gracia. Te damos gracias, Padre. Eres bueno y no somos. Gracias que nos cambias. En maneras que muchas veces fallamos. Padre, te necesitamos. No tenemos nada para ofrecer. No tenemos nada para ser mejor. Te necesitamos, Padre. Ayúdanos. Ayúdanos de confiar en tu manera de vivir, en tu manera de manejar el dinero, en tu manera de creer, de adorar, en tu manera, Padre, de rendir, de hablar, de vestir. No en mi entendimiento o mis pensamientos o mis sentimientos, pero en tu manera de vivir, Padre. Ayúdanos a confiar. Porque eres bueno. Y lo que derramas es gloria y un gran amor. Gracias, Padre. Ayúdanos. Somos débiles, pero en tu Espíritu que nos has dado, todo es posible. Llénanos, Padre. Ayúdanos no parar el movimiento de tu Espíritu, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias. Amén y amén. ¿Por qué no ponemos en pie? Dios les ama y
quiere hacer algo en nuestras vidas, en tus vidas. Y para glorificar a su nombre y bendecirte. Ay, brinca. Pues sí, Dios quiere bendecirte esta semana y cuando debemos creer en Él, realmente es la mensaje, ¿no? Dios te bendiga, Dios te bendiga y te guarde, y te guarde. sobre ti haga que brille su faz, tenga gracia sobre ti, tenga gracia sobre ti. Jehová alce Jehová alce su rostro su rostro sobre ti y te llene de paz.